Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Yo soy Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast de divulgación en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Si me queréis contactar, me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. Quiero invitar al canal no solo a especialistas de la medicina, sino me gustaría también traer a expertos de otros campos y que esto sea algo multidisciplinar. Hoy os traigo una entrevista con Álvaro Pinteño. Es un fisioterapeuta especializado en el dolor. Más concretamente nos centramos en el dolor lumbar. La verdad que tratamos temas muy interesantes y súper actuales y además ya veréis que Álvaro es una persona con muchísima cabeza y que se hace entender fenomenal. Primero hablamos un poco acerca del dolor en general, ya que es el área de Álvaro. También hablamos sobre la frecuencia de este problema y de las consecuencias tanto personales como económicas que genera. Asimismo, hablamos de las causas subyacentes al dolor lumbar y de los factores de riesgo que se conocen. También de algunas preguntas frecuentes como la influencia de la postura al sentarse o de al agacharse para levantar peso y de todos los tratamientos y abordajes que hay para este problema. Realmente creo que ha quedado un episodio muy bueno y os invito a quedaros hasta el final. Sin más, os dejo con la entrevista con Álvaro Pinteño. Bueno, Álvaro, buenos días. Álvaro es fisioterapeuta, es especialista en dolor concretamente. ¿Nos cuentas un poco tu trayectoria, en qué trabajas, cuál es tu proyecto? Bueno, Gonzalo, lo primero es agradecerte, ¿vale? Que me hayas invitado y un placer estar aquí. Pues bueno, mi trayectoria ya te he comentado un poco fuera de cámaras y de micro, pero he sido o he acabado siendo un fisioterapeuta que realmente nunca quiso ser fisioterapeuta. Yo, como ya te he dicho, siempre quise ser arquitecto, pero bueno, en su día pues a mi madre le detectaron fibromialgia y viví en primera persona cómo se desarrolla un dolor persistente. O sea, todos los factores psicosociales que hay que tener en cuenta, cómo se desarrolla ese peregrinaje terapéutico donde cada profesional sanitario en función de su especialidad da una explicación a su problema, pero lo cierto que más que añadir pues mayor seguridad y tranquilizarla, pues le estaba añadiendo de mayor incertidumbre. Y todo eso, pues quizás desencadenó de mí mi lado más humano y enfrentarme un poco a mis mayores miedos y no sé cómo todavía a día de hoy eh, opté pues por la fisioterapia. Mis comienzos fueron en una clínica privada, donde veía tanto pacientes de seguros y de mutuas como pacientes privados. Y por aquel entonces, pues tenía ganas de especializarme sobre todo en deportiva. Pero bueno, ya te digo que empecé a ver casos más complejos, donde lo que me decían en la carrera, lo que iba viendo en las formaciones y eso, pues no se cuadraba un poco con la realidad clínica que yo presenciaba y fui investigando por mi cuenta de manera autodidacta bastante. Y también fui haciendo ya pues formaciones más específicas en relación al dolor y eso, hasta que, bueno, después de 7 años, pues a día de hoy tengo mi consulta propia, donde, como te he comentado, principalmente veo pacientes rebotados de muchos sitios, pacientes que me derivan tanto unidad del dolor como psicólogo, neuropsicólogo, traumas y demás, y muchísimos compañeros también. Y veo, pues eso, dolores complejos que persisten en el tiempo, donde el tratamiento estándar parece ser que no ha funcionado bien y independientemente de que sea pues un atleta, un deportista de élite, amateur, gente de a pie, como de todo tipo. O sea, veo de todo.
Qué bien. La verdad me parece curioso como una serie de casualidades al final nos terminan llevando a un sitio en concreto. Bueno, aunque tu rama es más amplia, me gustaría que el episodio de hoy fuera más enfocado al dolor lumbar en concreto. Veo mucho. Sí, ¿no? Pues Sí. me gustaría empezar intentando definir, aunque sea algo un poco etéreo, ¿cómo definirías el dolor lumbar? La diferencia entre dolor lumbar agudo y crónico también. Vale, a ver, en cuanto a para definir qué es el dolor lumbar, antes hay que definir qué es el dolor. Y esto es algo que, bueno, deberíamos de recurrir simplemente a los organismos oficiales, que en este caso es la IAS, la Asociación Internacional del Dolor. Pero bueno, es una definición creo que más a nivel clínico, y no tanto para las personas de a pie, porque bueno, experiencia emocional desagradable, real o potencial o asociada a la de un daño real, cada vez le van añadiendo como más cosas y para nivel de investigación me parece bien, pero yo si tengo que definir el dolor, siempre recurriré a la definición de una enfermera que es Margot McCarthy, que ella decía que el dolor es todo aquello que dice una persona cuando dice que tiene dolor. De esa manera no estamos invalidando a ninguna persona y cuando una persona dice que le duele, pues le duele y punto. Y todo dolor es real y ningún dolor debe de ser juzgado en base a nuestras opiniones, nuestras experiencias previas, nuestras creencias, nuestros conocimientos que tengamos sobre el tema o porque a nosotros no nos parezca bueno, que quizás está exagerando un poco. Entonces, eso es muy importante porque ya después la diferencia entre un dolor agudo o un dolor persistente también se suele confundir bastante porque tendemos a asociar que el dolor crónico, el dolor persistente, es aquel que persiste en el tiempo, solamente a una única variable, que en este caso es el tiempo, más de 3 meses. Pero hay dolores donde hay una fuente nociceptiva, es decir, hay una lesión real, un daño tisular real, que puede persistir en el tiempo más de 3 meses, como puede ser, por ejemplo, un dolor discogénico. Entonces, eso entraría dentro solamente si nos vamos a la fecha, a la característica temporal como un dolor persistente, pero bueno, tiene características de dolor agudo. Para simplificarlo un poco, ¿vale? Dolor agudo es aquel dolor que cumple una historia natural, ¿vale? Para que un tejido cicatrice en el tiempo y se recupere bien, siempre va a requerir de tres componentes principales, que es el aporte sanguíneo, el número de células y lo inervado que esté. Un tejido muscular sabemos que recupera bastante bien, es muy difícil que se lesione de gravedad por las buenas características que tiene, y el dolor inducido post ejercicio suele durar entre 48 y 72 horas. Entonces, ese dolor sería como más agudo. Y cuando hablamos de dolor crónico, principalmente tenemos que tener en cuenta una serie de características que se dan sobre todo a nivel del sistema nervioso central, tanto cambios a nivel periférico como a nivel central, ¿vale? Y cambios también en la reorganización cortical de las áreas cerebrales. En el dolor lumbar agudo y persistente, por ejemplo, hay una gran diferencia en la activación de áreas cerebrales, donde el dolor agudo tiene una mayor activación de áreas somatosensoriales y el dolor persistente tiene una mayor activación de áreas afectivo-emotivas, ¿vale? Una mayor presencia o activación del sistema límbico, experiencias previas, emociones y todo eso. Entonces, bueno, como ves es algo que es bastante complejo, no se pueden dar respuestas acotadas, hay muchísimos grises y espero que se entienda un poco. Sí, al final es intentar definir una cosa que es muy subjetiva y es un espectro muy amplio. Me parece curioso cómo al final el dolor crónico tiene un reflejo también incluso anatómico en el sistema límbico del cerebro y tal. Bueno, aunque del dolor se podría hablar muchísimo, claro. Bueno, y tú más. Pero más concretamente de el dolor lumbar, ¿realmente es algo tan frecuente? ¿Cuál es la epidemiología o incluso qué los costes económicos que conlleva esto? El dolor lumbar está considerada desde 1990 aproximadamente como primera causa de discapacidad a nivel mundial. O sea, es un tema y hay autores que lo definen como que, bueno, entre que vivir duele, todas las personas
tarde o temprano van a acabar pasando por un episodio de dolor lumbar, por lo tanto es muy frecuente. Y los datos más recientes en cuanto a la epidemiología, ¿vale? Los últimos datos, al menos a los que yo he tenido acceso, son de 2017, ¿vale? Y afectaba a un 7,5% de la población mundial, ¿vale? Que eso equivale a 577 millones de personas al año. O sea, que es bastante frecuente. Y después, bueno, te decía que era como la primera causa de discapacidad a nivel mundial y que se estima que podría aumentar un 63% más en esos 3 años. Eso se suele deber a que, bueno, a que la esperanza de vida es más alta y a que la población va a seguir creciendo y vamos a seguir envejeciendo. Entonces el dolor lumbar también va a estar mucho más presente. Y el tema del coche económico es un tema también bastante controvertido porque no se tiene acceso a todos los países. Hay países más desarrollados y países más subdesarrollados, entonces también los criterios de inclusión para todo eso es un poco lío. Pero aproximadamente, ¿vale? Si no recuerdo mal, pero claro, no es solamente de dolor lumbar, te diría que es un poco del dolor a nivel general. Las cifras están en Europa, ¿vale? Y en España también se estima o así, en un tanto a un 2%, un 2,5% del Producto Interior Bruto. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Y casi todo eso deriva de un desconocimiento en cuanto al dolor lumbar, bueno, y al dolor en general, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar que es algo grave, entonces el costo siempre va a derivar tanto de la atención médica que hacemos uso, como de la discapacidad asociada tanto por las bajas laborales, por lo que les va costando a las empresas y todo eso. Entonces, mm, bastante dinero. Y afecta a muchísimas personas y es muy común. Esa sería la respuesta. ¿Y las causas? O sea, siendo tan común, ¿se saben las causas o un poco se desconoce? Cuando hablamos de dolor, no podemos reducir el dolor a causas o a única causa. El dolor es una experiencia que emerge de la persona. El concepto de emergencia hace referencia a un marco o a un modelo mental científico que no deja de ser el de los sistemas dinámicos complejos. Entonces, cuando algo emerge, hace referencia a que nosotros estamos compuestos por diferentes sistemas, ¿vale? Y cómo se relacionan los componentes de esos sistemas va a dar como resultado un output protector que en este caso sería el dolor. Entonces, es más importante saber cómo se relacionan esas posibles causas que las causas aisladas en sí mismas. Por ejemplo, el sedentarismo podríamos explicar que puede ser una de las causas del dolor lumbar, porque si somos sedentarios, la capacidad de nuestros tejidos va a ser menor que el de una persona que realiza ejercicio. Entonces, en principio, esos dolores más agudos que suelen suceder por eh, un aumento brusco de la demanda respecto a la carga del tejido que es capaz de tolerar, ¿vale? Es decir, esa tolerancia, pues se podría explicar de ahí. Sin embargo, hay algunos estudios que nos dicen que el sedentarismo no es predictor del dolor lumbar, por ejemplo. Sin embargo, hay otros estudios que sí. Entonces hay un poco de controversia. En cuanto a las causas del dolor lumbar, te puedo decir cuáles son las posibles causas de que a una persona le duele el dolor lumbar y la clasificación que hay que se hace en tres. Eh, por un lado tenemos patología grave, ¿vale? Que para todos los oyentes que nos estén escuchando equivaldría al 1% del 100% de dolor lumbar, ¿vale? A un paciente siempre que le duele la espalda lo que más le preocupa es que sea algo grave, ¿vale? Entonces, para que se queden tranquilos, tan solo un 1% de todo ese dolor lumbar es grave. Y cuando hablamos de grave, de ese 1%, el 70% hace referencia a fracturas. Es decir, que si una persona no se ha caído, ¿vale? Puede estar bastante tranquila de que sea algo grave. Y después en torno al 0,7%, ¿vale? Equivaldría a malignidad, que bueno, podemos pensar en algún tumor, puede ser benigno, puede ser maligno en este caso. Y después menos de un, o sea, un 0,01% hablaríamos de infección. Entonces, otra cosa interesante también decir que el uso de las pruebas de imágenes en personas con dolor lumbar no se debería de recomendar en primera instancia, ¿vale? Salvo que sospechemos de patología grave, no se debería de recomendar. Después, en torno al 5%, 15%,
Hablaríamos de problemas ya más a nivel discogénico o problemas a nivel nervioso, ¿vale? Donde entrarían pues las hernias discales y todo eso. O estenosis del canal y demás. ¿Y de dónde viene el gran cajón desastre? Para los pacientes que muchas veces les preocupa el término de dolor inespecífico, que es la gran mayoría del dolor lumbar, ¿vale? Que equivaldría en torno al 85%, 90% o 95% aproximadamente, donde no es que no sepamos cuál es la causa del dolor, sino que con los medios que disponemos hoy día no podemos aislar un ligamento exacto o un tejido exacto a nivel lumbar para saber cuál es la fuente principal de signos y síntomas. Sin embargo, sí sabemos muy bien cómo ayudar a este tipo de personas y más que dolor inespecífico, lo inespecífico hace referencia un poco a nuestra ignorancia o nuestra incapacidad para hallar la fuente de signos y síntomas exactas, pero eso no quiere decir que no la haya. Entonces, no sé si te respondo también. Sí, O si buscaba respuesta con mucha certeza, yo ya sabes que... es que igual se han abierto muchos melones, ¿no? Vamos un poco por partes. Me parece curioso una cosa y que a lo mejor mucha gente lo desconoce, esto de que las pruebas de imagen o son inespecíficas o incluso casi es peor mirarlas porque ya nos sesgan, supongo que será por eso por lo que nos dices. ¿Podrías detallar un poco más en esto de que a lo mejor me equivoco yo, que la mayor parte de gente con dolor lumbar, tanto crónico como agudo, realmente no se ve nada, vamos a decir, en una radiografía, ya en una resonancia, bueno, pues ya igual se ve un poco o tampoco, no sé. Vamos a meternos hasta el fondo del melón, ¿vale? Lo primero es dejar claro que nadie está en contra de las pruebas de imágenes. De hecho, sería inútil o muy atrevido decir por nuestra parte que todos los avances en imagen y en la tecnología nos han supuesto una revolución en el ámbito de la medicina y nos han facilitado muchísimo el diagnóstico, incluso han salvado vidas. Entonces, eso no quiere decir que estemos en contra de ella, pero toda esta controversia viene porque es muy frecuente, sobre todo a nivel lumbar, ¿vale? Encontrar hallazgos estructurales en personas asintomáticas. Para que te hagas una idea, personas de 50 años aproximadamente, más del 80% va a tener una degeneración del disco y no se va a corresponder con el síntoma, ¿vale? Con los signos y síntomas de las personas que tiene. Hice hace poco un post en Instagram, ¿vale? Porque como el ser humano no suele estar cómodo en la incertidumbre ni saber manejar la complejidad, pues tiende siempre a escorar a polarizar las cosas. Entonces, en fisioterapia se hizo bastante viral un mantra de daño en el tejido no es igual al dolor. Todo eso viene desde que la nocicepción, ¿vale? Es necesaria para tener dolor, pero no es suficiente. ¿Vale? Entonces, hay un metaanálisis que se hizo muy, muy famoso y muy viral, donde se veían eso, pues hallazgos asintomáticos en personas con dolor lumbar. Pero sin embargo, el mismo autor, ¿vale? Tuvo que hacer meses después, dentro del mismo año, también otro estudio en dolor lumbar de hallazgos estructurales en personas sintomáticas, ¿vale? Entonces, es más probable que cuando tengamos dolor, los signos y síntomas provengan de una fuente. Pero claro, si tenemos un paciente, ¿no?, con dolor lumbar y para descartar una patología grave hacemos una resonancia magnética y vemos que tiene hernias discales, rectificaciones, facetas, o síndrome facetario y demás, eh, pero los signos y síntomas del paciente no se corresponden bien con esos signos y síntomas que debería de tener esa patología. Eso es muy frecuente y me lo encuentro muchísimo en consulta, pacientes que literalmente desde que le han dicho que tiene una hernia le duele más. Sin embargo, sus signos y síntomas nunca se han correspondido con esa hernia. Quizás se podrían explicar más por un síndrome facetario o se podrían explicar más por otras causas. Entonces, ese es el matiz importante que quería resaltar de, oye, son interesantes, son importantes, sobre todo para descartar patologías rojas. De hecho, las guías clínicas así no lo dicen, pero en atención primaria, tanto por el coste como por la poca prevalencia de que sea necesario, que también voy a abrirte otro melón, ¿vale? Que en medicina te interesará saber. Para obtener un buen diagnóstico, el 76% aproximadamente proviene de una buena historia clínica. El 21% aproximadamente provienen de esas pruebas complementarias, donde entrarían los análisis de sangre, las pruebas de imagen y demás.
asumiríamos un 1% de... Bueno, hay también otro pequeño porcentaje, ¿vale? Que hace referencia a la exploración física, que en fisioterapia también es bastante importante, pero que tampoco es vital, entre un 10% aproximadamente, ya después podríamos asumir un 1% de error que podemos cometer pese a hacer todo bien. Entonces, en atención primaria yo sé que tenéis, sobre todo médicos, muchísimo volumen de trabajo, poco tiempo para cada paciente, pero bueno, se puede hacer una buena historia clínica guiada con buenas preguntas en poco tiempo. Yo he trabajado también con pacientes en 10 minutos y se puede hacer. Requiere más trabajo y esfuerzo, pero es necesario sobre todo tranquilizar a los pacientes porque vosotros estáis en una posición privilegiada para ello y para también impedir que el dolor vaya persistiendo en el tiempo. Te iba a preguntar, bueno, una serie de, así como de mitos que tengo aquí apuntado, pero ahora que has comentado como un poco la influencia del efecto psicológico, ¿no? Sobre un poco, igual podría ser un poco efecto placebo. ¿Realmente existe un componente importante psicológico para el dolor lumbar? A ver, no se puede separar emoción y dolor. O sea, al fin y al cabo el ser humano mm, es un todo y el modelo biopsicosocial, te sonará de la carrera, imagino, se suele malinterpretar. Lo solemos interpretar como buscar los impulsores del dolor por separado, como mi dolor es más bio, donde se encarga médicos y profesionales de la salud, fisioterapeutas en ese campo y demás, mi paciente tiene más componentes psicosociales, entonces ya es más del psicólogo. El modelo biopsicosocial, a lo que se refería Engel, que fue el precursor, es una forma de ver y entender a la persona, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, en cuanto al tratamiento del dolor y todo, se estima que aproximadamente entre el 50 y el 52% todo se debe al placebo. Hay que aceptar que mientras más ostentoso también sea el ritual terapéutico que hagamos con un paciente, pues mayores beneficios vas a tener. Y el placebo abierto funciona también. O sea, porque nosotros le demos a un paciente una pastilla y le digamos que es placebo, también le va a hacer efecto, ¿vale? Y puedo dar datos si quieres de la morfina, que bueno, sabrás que de los analgésicos más estudiados y con mayor efecto analgésico, pero la morfina cuando se da de manera encubierta, es decir, se la administra vía intravenosa y el paciente no lo sabe, su potencial efecto puede disminuir hasta un 50%. Entonces, decir que solamente en el dolor crónico, que es uno de los mitos que hay, ¿no? Afecta a ese componente psicológico y que en el dolor agudo no se puede dar eh, todos esos aspectos psicosociales, también sería irrisorio. Nuestro organismo cuenta con los mecanismos fisiológicos suficientes para que un dolor pueda persistir a las 24 horas. Es decir, esas alteraciones que se tienen que dar en el sistema nervioso central y la interacción con el resto del sistema a nivel inmune y endocrino, que se suelen dar a partir de los 3 meses, cuando va persistiendo con la recepción y todo eso, podrían aparecer a las 24 horas. No es lo común, pero pueden darse si se dan los ingredientes perfectos. Bueno, me parece complejísimo la capacidad tanto de, bueno, por medio de la expectativa, también un poco del condicionamiento clásico, ¿no? Y las endorfinas y tal. Pero bueno, esto ya es meternos demasiado. Mira, Igual. un dato para traerlo todo a tierra, ¿vale? Si yo te doy agua con colorante, ¿vale? Con la etiqueta Coca-Cola, tus niveles de glucosa en sangre suben y te estás bebiendo agua con colorante y no es Coca-Cola. O sea, imagínate hasta qué punto la expectativa a algo puede cambiar lo que es nuestra fisiología y eso. Y en el ámbito del dolor hay un estudio que yo suelo explicarle mucho a los pacientes cuando doy formaciones, y es que la expectativa del dolor es suficiente para activar lo que se conoce como facilitación descendente. De nuestro cerebro se pueden liberar sustancias químicas analgésicas para modular el dolor, pero también amplificatorias de ese potencial peligro, ¿no? Si, para entendernos así fácil. Entonces hay un estudio en el que le pusieron sobre el dorso de la mano crema inocua y le dijeron, ¿no?, que esa crema le podría eh, provocar síntomas como picor, roncha, escozor y demás. Y había pacientes a los que se le provocaban ese tipo de síntomas por la expectativa que tenía, sin embargo era una crema que no generaba ningún tipo de síntoma. Entonces sí, es Eh, muy importante la expectativa, las creencias y sí. eso.
Bueno, si te parece, vamos a movernos un poco. Que a mí también me gusta el tema este del dolor, pero que si no sería diferente. ¿Qué nos puedes decir? Porque esto es algo que hemos escuchado todos. En cuanto al tema de tanto de la postura al sentarse como de al levantar peso, ¿no? Que esto sé que es algo muy repetido. Si tenemos que a lo mejor hacer fuerza más de las piernas, más que arqueando la espalda. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Realmente hay una base científica detrás? ¿Hay un modo perfecto de agacharse o no? La última evidencia y metaanálisis que tenemos es bastante contundente y lo dice tal cual. A día de hoy no tenemos ningún tipo de evidencia, ninguna, como para poder afirmar que corregir la postura prevenga el dolor. Y aquello de la higiene postural tampoco previene el dolor. Incluso podría empeorarlo porque puede favorecer ciertos comportamientos de resistencia y otra de las cosas que sabemos respecto al movimiento humano es que mientras más los estudiamos, más variable es. Las personas que tienen dolor suelen estar desprovistos de cierta variabilidad. Cuando hablo de variabilidad, para los oyentes, para que si no están familiarizados con el tema, para que se sitúen, si yo te digo, Gonzalo, que me escribas tu nombre 10 veces, ¿lo escribes las 10 veces iguales? No, No, ¿no? Si tú vas andando por la calle cuando haces 10 sentadillas, te levantas 10 veces de la silla, ¿lo haces las 10 veces igual? no. Sabemos que no. Entonces, las personas que tienen dolor tienden a moverse siempre intentando imitar ese patrón de movimiento. Cuando a esas personas les añadimos variabilidad y le damos estrategias para que se muevan de manera diferente y más segura, y vamos aumentando también la fuerza y la tolerancia de sus tejidos a toda esa variabilidad, no es que solamente disminuya la discapacidad, sino también es que disminuye la intensidad del dolor. Hay bastante correlación con eso. Entonces la respuesta es no. Hay que, además en la última revisión son bastante contundentes, son creencias erróneas, es- expandidas sobre todo a nivel de los profesionales sanitarios, medios de comunicación, imágenes estereotipadas sobre qué es correcto e incorrecto. Así que a todos los médicos que no puedan estar escuchando, si tienen en su sala algún póster de higiene postural y de imágenes entre correcto e incorrecto, si lo pueden quitar, eso es un nocebo. Se sabe de hace muchísimo tiempo y como hemos comentado antes, la expectativa influye muchísimo, así que os animo a que por lo menos si os pica la curiosidad, podéis contactar conmigo y os paso toda la información pertinente que necesitéis y debatimos sobre ello de manera más específica. Bueno, al final el conocimiento científico es un constante cambio, ¿no? Entonces, decir que no a la evidencia es un poco negar la realidad. Bueno, supongo que todo esto tendrá que ir evolucionando porque siendo algo tan rompedor, igual necesita un poco de tiempo para calar en todos los sanitarios. Bueno, esto de que es rompedor, esto se sabe hay estudios, desde 1987. O sea, que rompedor, rompedor no es. Se estima que hay entre 20 y 25 años para que cale. Ya han pasado esos 20, 25 años y cala en parte, pero todavía no ha calado en todo esto. Había otra cosa que me has comentado que creo que no te he contestado, Gonzalo, perdón. Y es que hablabas sobre flexionar la columna, ¿no? Doblar la espalda y todo eso y demás. Eh, Mira, aquí, al igual te lo digo, hay siempre grises y hay muchísimos grises. La evidencia que disponemos y lo que nos dice es que en personas sanas, ante baja carga, que estamos hablando de 20 kilos, es mucho más seguro, eficiente, hacerlo con la columna doblada que con la columna recta. Al contrario, ¿no? De lo que se puede pensar. Al contrario de lo que se suele pensar. Pero claro, es un estudio que se hizo además muy reciente en personas, bueno, habrá más, pero al menos en el que yo me estoy basando, que es el más reciente al que he tenido acceso, estamos hablando del 2020. Al fin y al cabo, creo que, bueno, tienes que mirar a cualquier agricultor, a cualquier persona que trabaja en el campo, cómo lo hace. Y si tú te pones a coger tomates, patatas en la posición como una sentadilla isométrica, es que también el gasto energético es muchísimo mayor y nuestro organismo va a tender siempre a ahorrar el mayor número de recursos posible. Entonces, este tipo de recomendaciones que están basadas mucho en el modelo biomédico, ¿vale? De alineaciones perfectas, daño en el tejido siempre es igual a dolor y todas estas cosas,
Yo sé que se hacen con toda la buena voluntad, pero al final fragilizan muchísimo más a las personas y es como echarle gasolina a un incendio en muchísimas ocasiones. Sí, al final como el miedo, ¿no? Pues es como la diferencia que si es dolor o es como el miedo al dolor, ¿no? Y entonces eso hace un poco las posturas viciosas, entiendo yo, ¿eh? No sé. Sí, bueno, puede ser una de las muchas explicaciones, pero es que lo último que queremos es fragilizar a una persona, el pensar que para estar libre de dolor se tiene que mover siempre de determinada manera y que si se mueve de otra manera diferente ya le va a doler. Durante toda nuestra vida nos hemos movido, además que tienes que mirar a un niño pequeño, cómo se mueve, algo de rodillas y todo eso y demás. Lo que empezamos a entender hace ya bastantes años, más de 20 años, es que dos personas no son iguales, no tienen la misma anatomía, por lo tanto no se van a mover siempre de manera diferente, ¿vale? Es decir, lo que vemos en el net y lo que podemos ver en el Kapanji, no, es un modelo para poder estudiarlo, pero seguramente tu longitud de pierna va a ser muchísimo mayor que mi longitud de pierna. Entonces no nos vamos a mover de manera diferente, nos vamos a mover, perdón, de manera diferente. Y lo que le tenemos que dotar a las personas es de estrategias para que se sientan seguras, flexibles mentalmente, resistentes a pesar de tener dolor. Y por norma general, el dolor no es tanto el problema, sino cómo nos comportamos cuando tenemos dolor. Y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo. Porque en el dolor lumbar, que no lo hemos comentado, independientemente del tratamiento administrado, la mejoría en el corto plazo se debe siempre a la historia natural. Hagamos lo que hagamos, sea placebo, sea el tratamiento que más evidencia tiene hasta el momento, y hagamos lo que hagamos, una de las verdades incómodas en el mundo de la salud es ese, la historia natural o la regresión a la media. Y muchas veces pensamos que somos más prescindibles en el mundo del dolor, cuando pararse a ver, no hacer nada, acompañar y tranquilizar a la persona, eh, es mucho más importante que a lo mejor ser tan intervencionista. Sí, que menos es más muchas veces. Vale, entonces te viene a lo mejor a tu consulta una persona con dolor lumbar, ¿por dónde se empieza? ¿Qué se le hace? ¿Qué se le recomienda? Lo primero siempre es valorarla y hacer una buena historia clínica, ¿vale? Yo, a ver, si hablamos de una persona, Álvaro, me he quedado pillado, ¿cuándo puedo ir a verte, no? Sería el típico paciente. No suelo citarla en las primeras 48-72 horas, ¿vale? Porque independientemente, como ya te he dicho, de lo que yo haga en consulta, la mejoría en el corto plazo es muy deseable por todo el mundo, pero probablemente hubiese sucedido por sí sola. Entonces, de esa manera, lo que yo suelo darle son herramientas de autogestión adaptadas a su caso concreto, intentar que el dolor interfiera lo más mínimo posible en su vida, ¿vale? El uso de analgésicos también está desaconsejado, salvo que el dolor no sea tolerable, ¿vale? Si recomendamos poner, bueno, porque la propia inflamación forma parte de esa historia natural, ¿vale? No es mala de por sí y tendemos a verla como el demonio, ¿vale? También es otro debate que podríamos diferenciar entre sensibilización periférica, sensibilización central, inflamación de bajo grado, etcétera, que no es lo que nos acontece. Y también, bueno, el abordar yo así a los pacientes, mi experiencia también me dice, y en base también a la evidencia científica, es una manera de empoderarlo de tal manera que eh, ahorra recursos económicos tanto para la persona como para el gasto sanitario, es costo eficiente, empodera a las personas, puede ayudarnos también a contribuir a desfragilizar a su círculo social más cercano, porque esto está claro que aunque yo me intente poner y tú una capa de superiores, no vamos a cambiar el mundo. Pero si poco a poco vamos plantando esa semilla en muchísimas personas, al final no recuerdo bien cómo era la frase, ¿no? Pero mucha gente normal haciendo cosas extraordinarias puede cambiar el mundo. Entonces eso es un poco lo que tenemos que intentar buscar. Pasado eso, imagínate, bueno, Álvaro, ha pasado 48-72 horas, sigo teniendo dolor. ¿Qué hacemos, no? La pirámide sería así, que casi siempre suele ser inversa. Tendemos a hacerla al revés. Lo primero, alianza terapéutica y razonamiento clínico.
¿vale? Es decir, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, saber qué le pasa y que el paciente confíe en mí, yo ganarme lo que es toda su seguridad y plantear una serie de objetivos, ¿vale? Seguidamente, educación en dolor, es decir, autogestión del problema y darle recursos para que la persona sepa qué tiene que hacer cuando tiene dolor y cómo puede modificar sus síntomas. Tercero, ya hablaríamos de herramientas y estrategias ya más intervencionistas o lo que fuese, ¿no? Entre ellas se incluye el ejercicio terapéutico por encima de la terapia manual, por ejemplo, ¿vale? Y lo que solemos hacer al revés, y es muy común en fisioterapia, me duele la espalda, ¿vale? ¿Dónde? ¿Desde cuándo te duele? Esto puede ser por esto, por esto y por esto. Túmbate en la camilla, túmbate boca abajo, te doy un masaje, te pincho, la técnica favorita por la que me sienta más cómodo y demás. Y no debería de ser el abordaje principal. Hay una cosa que la verdad me parece muy importante. Vale, has dicho que no está aconsejado el tomar analgésicos a menos que el dolor pues sea muy intenso y tal. Evidentemente para el dolor crónico y de forma continuada pues no, pero tampoco para la reagudización o para el ataque agudo. El dolor es tan subjetivo que uno de los cambios que se están proponiendo desde hace también bastante tiempo no es decirle a la persona cuánto te duele, sino si tu dolor es tolerable o no. Porque si cuando le decimos a las personas cuánto te duele del 1 al 10, ¿vale? Y nos basamos en ello, eso hay un estudio muy interesante, si quieres te lo puedo pasar, ¿vale? Médicos que le preguntan a los pacientes cuánto le duele, ¿no? Y en función de si le duele entre un 5 o más eso, pues recomiendan el uso de analgésico o no. Sin embargo, cuando las personas dicen que es tolerable o no, hay personas que dicen que su dolor es tolerable, pero sobre una escala del 1 al 10 es un 7. Si yo tengo un 7 sobre 10, ¿tú me recomendarías analgésico? Seguramente sí, pero si lo tolero, entonces, al ser una experiencia tan subjetiva y que depende de tantísimas cosas, bueno, incluso el uso de analgésico, ahora también ha salido un metaanálisis bastante interesante, eh, mm, puede ser hasta contraproducente en el dolor. Entonces, evidentemente las personas no tienen que sufrir de manera gratuita ni si toleras más el dolor te vas a curar antes. Ahora bien, ante la más mínima molestia tomarse un analgésico, en el corto plazo no te vas a morir, no va a pasar nada, pero en el largo plazo todo medicamento y si haces uso recurrente de analgésicos, todo, o sea, la gran diferencia entre la medicina y el veneno es la dosis, ¿no? Pues, y bueno, ya no me voy a meter en el mundo que ahí sabrás tú también más, y todos los médicos de antibióticos, de opiáceos, que es una gran pandemia también, donde cómo nos lo saltamos a la ligera, interrumpimos el curso cuando nosotros queremos y demás. Hay un médico, ahora mismo no recuerdo bien, ¿vale? Que hizo un estudio también bastante chulo, donde a grosso modo, ¿vale? Un tercio o sea, si un paciente acude a tu consulta de atención primaria, ¿no? Y tú le recomiendas un tratamiento específico donde se incluye X medicación, un tercio te va a hacer caso, tal cual de lo que tú le has dicho, un tercio va a iniciar el tratamiento y lo va a abandonar y otro tercio directamente lo va a poner en duda y no va a hacer nada porque no le has convencido y porque no has terminado de confiar en ti. Sin embargo, si es tu mascota la que se pone mal y va al veterinario, todos, 3 tercios, cumplen a rajatabla lo que le pauta el veterinario. Como todo, nos preocupamos más por los demás que de nosotros mismos. Y si no está recomendado a lo mejor tomarte pues un ibuprofeno o incluso codeína o tramadol, si alguien pues tal, qué se hace? Si te quedas pillado, reposo o qué es lo mejor. Mira, depende mucho de la persona porque para modificar síntomas hay infinidad de estrategias, ¿vale? Pero, por ejemplo, el movimiento, ¿vale? Y el ejercicio es analgésico, ¿vale? Caminar en torno a 6 minutos a velocidad moderada produce también una gran cantidad de efectos analgésicos. Por ejemplo, ponerte calor durante 10 minutos también es analgésico en ese corto plazo. El reposo rara vez suele estar indicado, ¿vale? Y como digo, al igual que he dicho con las pruebas de imágenes, la medicación, las vacunas y todo esto ha supuesto un gran avance para la medicina y para alargar la esperanza de vida. No estoy en contra de ello, simplemente digo,
a día de hoy para el manejo del dolor lumbar los analgésicos no están indicados como primera línea de tratamiento. Se nos olvida también que una buena escucha activa empática puede disminuir hasta 2 puntos la escala EVA del dolor, o sea, que escuchar también es analgésico, y validar la historia de la persona. Y bueno, dar estrategias eso de, no, pero es que me duele cuando hago así, pues si conseguimos hacer así, modificando determinadas posturas, determinadas cargas con lo que sea, ¿no? Y demás, pues puede modularte también el dolor. Y si vemos que ningún tipo de las estrategias de autocuidado, como puede ser el movimiento, el ejercicio, el aplicar calor y todo eso, no funcionan y sigues teniendo dolor y no lo toleras, la medicina está para algo. Y ahí es cuando se tiene que hacer uso. No me quiero meter en estrategias más de fisioterapia, pero bueno, focos atencionales, un vendaje compresivo, todo eso también bueno, o entrenamiento cruzado de, bueno, a ti te puede doler la rodilla derecha, pero el tren superior no te duele. Y tú puedes entrenar el tren superior y por efecto analgésico a nivel global te va a disminuir el dolor de la rodilla. También se puede hacer una modulación condicionada del dolor, donde yo genero una presión o un dolor 7/10 a distancia y te mueves con... Entonces, eso también modifica el dolor y es una estrategia activa donde el paciente y se va haciendo educación a través del movimiento en consulta. Entonces, esas son las primeras líneas de tratamiento que sabemos a día de hoy. También se puede hacer desde terapia espejo, imaginería motora, realidad virtual. O sea, hoy día contamos con unos recursos enormes antes que un analgésico, pero hay que ver en qué persona, qué recursos tiene, qué acceso a la información tiene y, bueno, porque se tome un analgésico cuando no se tolera, pues no pasa nada, tampoco es el demonio, yo no estoy en contra. Bueno, al final es muy importante, claro, la educación, ¿no? Al paciente. Y en cuanto al ejercicio, entonces, vale, podemos decir y podemos recomendar a cualquiera que tenga dolor lumbar que es beneficioso el hacer ejercicio. Una cosa que no hemos tratado es el tema de, o a lo mejor es que, bueno, aunque seguro que hay estudios con esto, ¿cómo se relaciona la obesidad con el dolor lumbar? ¿Hay una correlación? ¿El perder peso puede favorecer el pronóstico? Uf, es que he leído bastante al respecto, pero lo cierto es que ahora no te puedo decir porque no me acuerdo bien. Vale, sería la respuesta más sincera que te puedo dar. La obesidad, ¿vale? Eh, lo que genera, y el ejercicio sobre todo está indicado en la obesidad, porque bueno, esto es otra cosa. Más fuerza no implica menos dolor, ¿vale? O sea, no hay una correlación directa de más fuerza, menos dolor. Lo que sí hay es una correlación directa de más fuerza, mejor salud. Entonces, el ejercicio en obesidad, sobre todo el entrenamiento de fuerza, está indicado porque mejora el ambiente celular de proinflamatorio a menos inflamatorio y que va a modificar los síntomas, ¿vale? ¿Hay una correlación entre bajar peso y menos dolor? Mm, las hay, pero no creo que sea por eso de menos peso, menos dolor, sino porque está mejorando la salud y está mejorando ese ambiente celular y una mejor salud e interrelación entre diversos sistemas como es el endocrino, el inmune y el nervioso, ¿vale? Pero no porque, bueno, existen estudios, ¿no? Como perder un queso, o sea, un queso, 1 kilo, estoy pensando ya en comida, cómo perder 1 kilo te puede quitarnos unos 5 kilos de peso sobre las rodillas, ¿no? El problema es que tendemos y seguimos viendo el ser humano como si fuese un coche, que mientras más se usa, más se desgasta. Pero lo vemos con los culturistas, por ejemplo, que el tejido vivo del ser humano y de nuestro organismo, mientras más se utiliza y se le dan los estímulos adecuados, más se adapta y más fuerte se hace. Entonces, siempre deberíamos de cuestionarnos todas estas cosas y poner en cuarentena todo aquello que nos van diciendo porque no es algo tan fácil como A o B. O sea, siempre hay muchísimos grises y cada paciente es un gris. Además, cuando vemos los estudios siempre nos fijamos en la media, pero cuando hay estudios que están bien diseñados, que reportan casos individuales de toda la muestra, sí modifica, ¿no? Hay pacientes que le va bien lo que se está estudiando y pacientes que no le va bien. Luego después también, bueno, el tema de la obesidad
es un tema bastante controvertido, pues el tema de la gordofobia tan famosa es hoy día, porque es real, ¿vale? Y bueno, se sabe que hay personas que tienen sobrepeso y que tienen marcadores de salud perfectamente, pero también hay muchos de los marcadores de salud en los que nos basamos, en analíticas y eso, que tampoco son tan buenos marcadores de salud si lo comparamos con fuerza de agarre, con otros temas funcionales y eso, que parecen ser que son mejores predictores de la calidad de vida y de mortalidad que ciertos marcadores que se suelen pedir siempre en las analíticas. Que esto no quiere decir que no sean importantes, pero al final son pruebas complementarias para utilizarse en lo macro. Ujú. Oye, y también estaba pensando en, claro, una cosa que también estoy seguro que suelen preguntar los pacientes es acerca del pronóstico. O sea, normalmente suele ir, ¿cómo suele ir el dolor lumbar si se trata? ¿Suele tener un buen pronóstico? Incluso si no hacemos nada. En el dolor lumbar también hice un post bastante chulo sobre ello. Yo después, si quieres, me pides acceso a los estudios, a los posts y eso, y te los paso por si los quieres meter en la descripción, ¿vale? Donde el dar consejos de información, de automanejo y eso y no hacer nada, puede ser incluso hasta de mejor pronóstico que el meternos de por medio y hacer más cosas. Depende mucho, ¿vale? Pero la media suele oscilar entre las 8 semanas aproximadamente y el dolor suele, en caso de que no se suele ir a las 48 y 72 horas, ¿vale? Un dolor lumbar, por norma general, en una semana suele remitir por sí solo y a los 3 días. Pero cuando hablamos de lesiones que ya, bueno, hay mayor daño en ese tejido, involucra diversos tejidos, puede ser la faceta articular, puede ser el disco vertebral, puede ser ligamento y demás. em, Entre 8 o 12 semanas suele ser el pronóstico aproximado. ¿Podemos acelerar ese proceso? Depende, que es como todo. Yo a mis pacientes siempre se lo digo, no lo sé. Porque cuando me dicen, pero ¿esto cuánto me va a durar? No lo sé. Además, solemos entender que el decir no lo sé o los pacientes suelen pensar, ¿no? Que es como falta de profesionalidad o de conocimiento o de que no tenemos ni idea. Pero realmente cuando se explica el por qué no se saben las cosas y, ojo, te puedo dar estimaciones y eso, pero a ciencia cierta no te puedo decir cuánto te va a durar. Los pacientes lo que demandan es sinceridad, o sea, un profesional que le acompañe en todo el proceso, que le escuche, que le tranquilice y que sepa o que le diga qué es lo que tiene que hacer cuando tiene dolor y cómo puede mejorar. Ahí entra Gifford, que es un fisioterapeuta que, bueno, todos los fisioterapeutas solemos hacer referencia porque de nuestros referentes que humanizó la fisioterapia. Él tenía 4 preguntas que decía siempre que un paciente siempre espera tener respuesta, que es ¿qué me pasa? ¿Cuánto tiempo va a durar su problema? ¿Cómo le puedes ayudar? Y, y qué puede ir a hacer él para ir mejorando su situación. Y bueno, como coña, también que realmente ya no es tan coña, es cierto, porque lo sabemos, cuánto le va a costar, porque el factor económico, el no tener dinero, podemos decir que también duele, ¿vale? En cuanto es a determinantes Ujú. sociales. Y después hay una charla TED de un médico que decía también otras 4 preguntas así que todo paciente debería hacer a su terapeuta. De la solución que nosotros le proponemos al paciente, si el paciente nos dijese, bueno, y si no adopto esta solución o porque no me lo puedo permitir o porque no me convence, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son los riesgos de...? Eso también deberíamos de saber dar respuesta. En el dolor lumbar, que lo que se suele operar sobre todo son hernias, ojito, 2 de cada 3 hernias se reabsorben por sí solas, entre 3 meses a un año. Mientras más grave sea una hernia, más probabilidad de que se reabsorba, más de un 90%, porque a mayor inflamación nuestro organismo cuenta con todos esos recursos para que se reabsorba, ¿vale? Entiendo que, bueno, en el pasado se ha intervenido muchísimo en las hernias, pero a día de hoy la cirugía no está recomendada ni como primera línea de tratamiento y solo si los síntomas persisten, se siguen correlacionando con la hernia y el tratamiento conservador ha fracasado. Y además supongo si hubiera otros síntomas, a lo mejor urológicos o más nerviosos y tal. Bueno, y aparte que entiendo yo
que muchas hernias discales ni siquiera se operan. Exactamente. La gran mayoría. Es que seguramente o tú o yo tenemos alguna hernia, por pura probabilidad y por puras estadísticas. Bueno, y es que no quiero terminar sin ver un poco esto porque como estamos andando así todo el tiempo un poco en la incertidumbre y en la ambigüedad. Pues vete acostumbrando, ¿eh? Sí. Con los pacientes. Pero ¿qué se puede hacer para prevenirlo a lo mejor? ¿O son cosas un poco más higiénico-dietéticas, ejercicio, comer sano? ¿Se puede prevenir? La prevención de lesiones es un gran mito. Ahí, si quieres, te puedo recomendar a mi gran amigo y compañero Javi Guerra, que está especializado en todo esto de prevención de lesiones y ya te dirá que prevenir una lesión no se puede o es muy complicado. Pero bueno, sí que es cierto que sabemos cosas que mejoran la salud y que evidentemente previenen el que pueda aparecer. Pero como el dolor, ya te digo, es una experiencia totalmente subjetiva que está influenciada por infinidad de factores, estamos hablando realmente de un problema complejo, no complicado, sino complejo, porque nos siguen faltando muchísimos datos para poder dar con la tecla siempre exacta para cada persona. Y también lanzo un mensaje para todo el mundo de que nadie está exento de padecer dolor crónico. Nadie. Por muy buena salud que se tenga, por muy buenos recursos que se tenga y todo. Pero el ABC de la prevención de lesiones es higiene del sueño, descansar bien, gestión de las emociones y gestión de estrés, entrenamiento de fuerza. Y a partir de, bueno, y una buena alimentación basada sobre todo en vegetales integrales, donde el consumo animal sea lo más mínimo posible y el consumo de verdura, fruta y legumbres sea lo más alto posible. Y ya a partir de ahí, todo lo que podemos hablar son detalles, exposición solar, para la absorción de la vitamina D y 500.000 detalles que ya entrarían en la pirámide así. Pero esa sería como la prevención de, o sea, como la pirámide maestra de la prevención de lesiones, donde todos los profesionales sanitarios tenemos que tener conocimientos transversales para poder derivar en caso necesario y para dar consejos, pero por favor que ningún fisioterapeuta quite el gluten a los pacientes ni nada, que no es nuestra competencia y se hace. Por desgracia sé que se hace. Bueno, y del gluten cada vez aparecen más cosas. Vamos, que al final es los hábitos saludables y no podemos decir que haya una cosa en específico para prevenir el dolor lumbar, ni sentarte bien, ni nada de eso. Oye, y antes de terminar, porque no quiero que se eternice tampoco, aunque me tiraría hablando contigo. Estoy cómodo, o sea que no te preocupes, ¿eh? Me No te gustaría, preocupes, por el tiempo. me gustaría, en un minuto o el tiempo que estimes corto, algo que te gustaría decir acerca de todo esto, igual alguna reflexión con todos los pacientes que has visto, algo que hayas aprendido, un consejo que darías, ¿qué dirías? Un minuto. Mm, a ver, para los profesionales sanitarios diría dos, y es que hacer lo que es mejor para el paciente siempre va a requerir mayor esfuerzo y trabajo por nuestra parte que hacer lo que el paciente cree que es mejor para él. Y el otro consejo que le daría sería que no se nos olvide nunca que tratamos con personas y no con patologías. Patch Adam, famoso médico, película que recomiendo para todos, tanto para profesionales como para médicos, tiene una frase que a mí me gusta mucho y la suelo también decir mucho y poner en ponencia y demás, y es que si tú tratas a una enfermedad, corres el riesgo siempre de ganar o perder. Pero si tratas a una persona, independientemente del resultado, te garantiza que siempre vas a acertar y que siempre vas a ganar. ¿Vale? Entonces eso sería para los profesionales sanitarios de que las personas tienen nombre, tienen una historia detrás, lo que más demandan de nosotros y por lo que más se sienten satisfechos por el trato humano recibido y por la comunicación, que les escuchen, que les valicen, que les tranquilicen. Y para los pacientes que tienen dolor lumbar, en este caso, que es el del podcast, que estén tranquilos, que no va a ser para siempre, que crónico nunca significa para siempre, sino la necesidad de hacer cambios y que muy rara, muy, muy, muy rara vez sea algo grave. Y que el dolor no es un impedimento para dejar de moverse, sino más bien una necesidad para seguir moviéndome porque estamos diseñados
o hemos evolucionado, mejor dicho, y sería más correcto es decirlo, y hemos llegado hasta aquí por pura evolución moviéndonos. Y entonces te tenías que adaptar como fuese, si tenías un esguince, una herida o algo, estos tejidos se han adaptado a ello para recuperarse y eso a través del movimiento y de hecho, lo comentaba antes, tres características principales: aporte sanguíneo, inervación y número de células para que un tejido cicatrice y se cure. Y eso se obtiene siempre mediante el ejercicio, por mecanotransducción. No todos los tejidos son iguales, la piel cicatriza muy rápido, pero ligamentos, tendones, facetas articulares, hueso cuando hay fractura, disco vertebral, requieren de movimiento, de un buen profesional sanitario que dosifique las cargas, que tenga conocimiento sobre ello, de entrenamiento y, por norma general, el fisioterapeuta primera línea de elección cuando hay patología. Así que, menudo meeting que me ha alargado un poquito de un minuto, pero eso sería todo. Y hasta aquí mi TED Talk, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho el toque humanista, la verdad, de la charla. Antes de irnos, dinos dónde te podemos encontrar, dónde hablas, dónde escribes. A ver, me podéis encontrar en mi página web, ¿vale? En www.peilas.es. Mi correo es alvaro@peilas.es. Por redes sociales, donde más me muevo es en Instagram, que es AP Fisioterapia, y en Twitter, que es AP Fisioterapia. Y eso es todo. Creo que no me dejó ningún medio de más. Muy bien, pues lo enlazaré todo en las notas de episodio junto con los artículos y los estudios que me mandé para quien esté interesado. Y yo creo que lo dejamos aquí. Pues muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya sido de utilidad y que te haya servido para conocer más sobre el tema del dolor lumbar. Si te ha gustado, recuerda darle a seguir donde normalmente escuches podcast y recuerda que para contactarme me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. También te dejaré en la descripción donde puedes encontrar a Álvaro por si tienes interés. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.